Buena gente, tercera temporada, ya tercer capítulo. Oye, gracias por venir. Bueno, puta la gente comprometida con el chetumare. El equipo que necesitamos es un principio. Pero vais bien, barato. Sí, los veo iguales, cabros. Sí, como que- Es que él la tenía que ocupar No, para se los- cambian de ropa. No, Qué uniforme no, la wea. no, Sí, sí. no, yo, sorry, me cagué. Vine con otro bolero. Julio venía preparadísimo. Pues la venía preparada. Vos parece que te cambiaste para los otros dos casos. Segunda teñida esa, cabrón. Yo por lo menos. No, yo no Es miento. que 3 semanas viniendo con la misma ropa y ahora ya. como mucho. Yo me año cada 3 semanas. Que la gente lo sepa. Ya, antes de partir con el tema, vamos con nuestros auspiciadores. Así que bueno, ahorita teníamos auspiciadores de pana, weón. De pana. Tienen los puntos pop. Si en el Ciático Store. Ahí vamos a ver esos videos. Se suben cositas. Se vienen Se suben cositas. cositas. Así que hoy día nos trajeron hasta figuritas, ovitos. No, y sobre todo que hacen la guas con amor. Sí, Sí, pues es lo que se va sí, ahora, pues, weón. Los cabros locos secos. No es por hacerlo. Ojalá que no sé quién lo ha visto, pero digamos ganas. Así que sigan a Rosimar en sus redes sociales y encarguen cualquier cosita y si no, igual denle like y suscríbanse para ayudar a nuestros colegas. Ya, hoy día nos trae, esta es la que... Para eso vine, si yo hago un podcast para puro escuchar esta weá. Ya empezamos con el No, nos voy a preparar el tema del metro, la weá, no, marcha, no puedo preparar. No, esta weá está bien hecha, weón. Se la curra aquí. Es para darte tiempo para que haya otro tema. Ahí está currado, pues, ¿sabes? Ya, compita, Vamos entonces, ¿no? démosle, Vamos. todos los Vamos a seguir con la etapa mitológica, que bueno, es la va que vengo acostumbrándolos de a poquito, ¿cachai? Cacho. Pero quiero que como que se mantenga igual, porque no se pierda en el camino. Bueno, Entonces, hoy en día es cotidiano hablar de cosas paranormales. ¿Vale? Somos muchos los que crecimos escuchando, viviendo cosas extrañas, que no tienen explicación aparente, y hemos sido desde hace una buena cantidad de años empujados de a poquito al territorio de lo desconocido. Sí. Por ejemplo, esto no nació ahora, pues en Estados Unidos hace muchos años atrás ya se empezó a llenar de avistamientos de platillos voladores, ¿cachai? En Escocia apareció el monstruo del lago Ness, como que fue un movimiento como mundial, ¿cachai? Empezaron a aparecer cosas cuando parecía que todo era lógico, cuando los avances, ¿cachai? Tecnológicos empezaron a dar una respuesta para todo, al mismo tiempo empezaron a empujar las otras cosas por lo paranormal. Y ahí está lo entretenido, pues. Entonces, Estados Unidos con sus platillos voladores. En Escocia apareció el monstruo del lago Ness. En Argentina también tenemos el Nahuelito, que es un primo lejano del Nessie, no sé si lo conocen, tengo igual una historia, tengo un Es como una capítulo, versión del NES, ¿cierto? podría ser un capítulo aparte sobre los monstruos de los lagos, ¿cachai? Porque Chile también tiene, o sea, Nahuelito es uno de los conocidos, pero Chile no es que no tenga, México también tiene de hecho. Ahora, entre Nahuelito y NES, yo prefiero NES. No, el Nahuelito es el primo lejano de Nessie que se dejaba ver en los lagos de Bariloche, entonces igual es súper conocido también. yo sé que era mi abuelito. No. Ay, no salen todos buenos. No son todos días, Esta weón. weá no es el sentido del humor, pues esta weá, cuéntale chiste pobre. Dejen equivocarme. Igual estamos probando, tercera temporada no, pues nos llevamos 7. En la séptima pídame puro chiste bueno. Es bueno también, pues sí, me da poca evidencia. Aparte que la historia es seria, así que no. Aparte que uno no sabe si es chistoso hasta que sale. Po. Sí, po. O sea, no tenés Sí, cómo po. saberlo. Po. Podría haber rebotado, pero... Este no fue el caso. Ya, pues, entonces, en los bosques de Canadá también apareció el Sasquatch, conocido como Viegrado, Sí, que también es uno súper conocido. El Yeti, Los weón. rusos también hablaban del Yeti en el Himalaya, pues efectivamente, y se referían a él como el abominable hombre de las nieves, ¿cachai? Y entre estos muchos seres esquivos, buscados pero no fáciles de encontrar, por supuesto que Chile no puede ser una excepción. Y aquí viene la gracia del capítulo. Entonces, durante la primera mitad del siglo XX también se hablaba del abominable hombre de las nieves de Rengo. No sé si lo conocían, si lo habían escuchado alguna vez. No tenía ni idea. Y este es uno de los ejemplos de lo que les voy a hablar hoy día, ya que mi capítulo se llama Los Gigantes del Sur. Bueno, sí. ¿Se ve bonito, no? Sí, No es la mascota ni la dolencia, cabrón. Claro. Pero para ponernos en contexto a todos, ¿qué es un hombre abominable como tal? Siempre se trata de una criatura de aspecto humanoide, de más de 2 metros de alto, ¿cachai? Que habita las montañas y que tiene su cuerpo muy cubierto de pelaje todavía, po. ¿Vale? Entonces igual son como fuera de lo común.
En febrero de 1958, hace más de 60 años, el periodista rancagüino Antonio Cárdenas Tavis, corresponsal del diario capitalino La Gaceta en ese minuto, escribió acerca de la aparición de un gigante peludo en el Cerro Palomo, cerca de Rengo, que fue visto por una familia de la zona y descrito como un ser de más de 2 metros de altura, que daba enormes saltos, que tenía el estómago prominente, ¿cachai? Que tenía los brazos flacos y huesudos, y que estaba entero cubierto de vellos. Y esta historia volvió a Antonio, incluso el periodista pionero local en el periodismo del misterio, o sea, fue su puntapié inicial para seguir explorando los misterios de Chile más adelante. Por supuesto que la historia causó revuelo en su minuto, y a raíz de esta historia en el diario La Gaceta se volvió el diario oficial del Yeti chileno, ¿vale? Informando sobre las apariciones de esta criatura en casi todas las ediciones del matutino. Tanto fue el fervor que incluso se organizaron cacerías para aclarar el misterio a ese nivel. Cacerías que no fueron fructíferas, no crean que capturaron algunas weas, ya que no encontraron nada, todo por nada, ¿cachai? No encontraron nada más concreto que salir a cagarse frío a la montaña un rato, ¿cachai? Saliendo a perseguir a alguien. Ahora, el no encontrar pruebas físicas no significa que no existiera nada. Claro. Como siempre, lo mejor de todo este revuelo son los relatos, como el de la señora María Órdenes, que es un relato de la época, quien en esa época vivía cerca del lugar y ella afirmaba no solo haber visto al abominable hombre de Rengo, sino que incluso cuenta haber compartido con una de estas familias, ¿cachai? O sea, ese nivel de relato profundo. Po. Y aquí viene el relato tal cual como lo contaba ella la señora. Ella cuenta, mi padre siempre hablaba de los gigantes de la cordillera. Cuando éramos niños nos contaba que allá arriba en los picos más altos, con altura de mira esa weón. Mire, nosotros mantuvimos toda la seriedad, weón. No se me vaya a ocurrir, se me ocurrieron 40 chistes. Pero cuando era niño contaba que en los picos más altos de la cordillera vivían escondidos unos hombres monos que en ocasiones bajaban a los valles a buscar alimentos, y a pesar de que eran enormes y daban miedo, mi papá decía que no eran violentos y que cuando se cruzaba con las personas arrancaba y se escondía, pues ni guampo. Y nosotros sabíamos de su existencia, porque incluso mi abuelo había encontrado uno muerto y de recuerdo se había dejado un trozo de cuero, ¿vale? Que dijo que era como un cuero de vaca, pero blanco y con pelo largo y grueso como si fuera lana. Entonces, hace como 10 años, contaba ella, cuando aún vivía su esposo, ellos estaban jugando cartas y escuchaban un poco la radio en su minuto, cuando oyeron un ruido súper grande como de un temblor afuera de la casa. Y luego de un grito súper profundo. Por supuesto que se asustaron y salieron a mirar, po. Y su difunto esposo buscó una lámpara y buscó una escopeta también, y se asomaron con cuidado a la puerta, po. Y fuera de la casa había un árbol grande y viejo que ya no está, ¿vale? Porque el ruido mencionado fue el árbol que había sido arrancado de raíz, que no se había caído, sino que había sido botado. Y fue ahí cuando los vieron, los gigantes de los que hablaba su papá. El carcancho, como le decimos por estos lados, porque ese es el nombre de la criatura como tal, ¿vale? Había 3 de ellos parados junto al roble, mirándonos, y eran una familia. Había uno que era como chico, que debía ser el niño, uno más grande y grueso, y la hembra también un poco más baja que el altura de mira, por favor. El grueso. El grueso. Ya, viste, yo me reí nomás, pues este fue más ordinario que yo. Te puedes hacer peor. ¿Qué va a ver? Entonces había uno chico, uno más grande, y la hembra que también era un poco más bajo que el alto. Y ella calculaba que el ojo, el más grande, debió medir por lo menos unos 3 metros. La hembra unos 2,5 metros, y la cría, el más chiquitito, como 1,70 m, ¿vale? O sea, como mi altura, pues, bueno, ese nivel era el niño de la familia, pues. Y su esposo lo apuntó con la escopeta y se quedaron quietos, mirándolos con unos ojos amarillos y redondos mientras masticaban las ramas del árbol que habían botado, pues. Y luego de eso se fueron dando unos grandes saltos y se terminaron perdiendo en dirección hacia la cordillera. Vale, ese es el relato de la señora. En palabras de Oreste Plat, que era un gran viajero folclorista chileno que se entretuvo haciendo estos relatos, buscando los relatos más mágicos de Chile y los más misteriosos también. De hecho, le ha escrito como 40 libros sobre mitología, sobre seres mitológicos, los ha ordenado, ¿cachai? Hasta por el alfabeto la weá. Entonces, un súper referente respecto a estos temas de Oreste Plat. Y él cuenta también en su estéreo que, habitando toda la cordillera central, desde la Concagua hasta el Maule, es el hábitat del carcancho, a quien define como un hombre cubierto de pelos, que se alimenta de tubérculos y que camina incansablemente por la nieve, y quienes se hayan dado la tarea de rastrearlo nunca consiguen darle alcance, y solo se encuentran con las grandes pisadas en la nieve. ¿Vale? Pero el carcancho no es el único gigante de los Andes. O sea, aquí es donde nos agrandamos un poco en la historia. Los mapuches también tenían su propia versión del Yeti, y a ellos lo llamaban el ñepu.
y el ñepu era considerado el guardián de las nieves por ellos. Entonces el ñepu también vivía en las altas cumbres nevadas de la zona de la Araucanía, especialmente en el interior de los volcanes Lonquimay, Yaima, el Lanín y el Villarrica. Vale, o sea que ya estamos hablando de dos entidades, ¿cachai? Desde dos puntos de vista. O sea, este forma parte de la mitología mapuche también, pues el ñepu. Y también está el caso de los gigantes más populares de nuestro país, pues los patagones. Claro. Y gracias a ellos también se le dio el nombre a la zona más austral del continente, que es la Patagonia. Que Patagonia significa tierra de pies grandes. ¿Vale? El investigador John Keel en su libro, que es la guía completa de los seres misteriosos, que lo escribió en 1970, ¿cachai? Desde ese año que se está hablando sobre estos temas, po. Escribe que en cuanto los europeos comenzaron a explorar Sudamérica, se encontraron con una raza de colosos. Y uno de los relatos más importantes es el de la flota de Hernando Magallanes, quienes afirmaron que al llegar al puerto de San Julián, en la costa argentina, un gigante apareció en la playa y lo describieron de esta manera. Este hombre era tan grande que nuestra cabeza llegaba apenas a su cintura, y cuando hablaban, su voz parecía la de un toro. O sea, a ese nivel era una serie, una bestia mitológica al final, po. Como centauro, ¿no? Sí, pues, y estaban tan asombrados con estas criaturas que incluso la historia cuenta que capturaron a 2 para exhibirlos en Europa. Pero los 2 no llegaron a su destino porque murieron durante el viaje. Entonces, no solo ahí, en 1578, el corsario británico Sir Francis Drake también llegó al puerto de San Julián. Y también relataron haberse encontrado con hombres de mucha estatura, que medían más de 2,5 metros. E incluso él cuenta que en una batalla perdió a 2 de los suyos que fueron aplastados por las manos de los gigantes. O sea, ese nivel de buenos gigantes habían en su minuto. Y otro relato también es el del británico Anthony Knightley, que pasó por el estrecho Magallanes en 1592 e informó que no solo había visto los enormes patagones, sino que incluso había podido medir un par de cadáveres, y uno medía 3,10 metros y el otro medía 3,5 metros. O sea, estamos hablando de una criatura gigante a toda costa, po. Pero ¿qué habrá pasado con ellos, po? Ya que entrando en el siglo XVII, los gigantes patagones comenzaron a desaparecer. Los gigantes quizás habían disminuido en número o se habían retirado a las alturas andinas hacia el norte, escapando de los cada vez más frecuentes visitas europeas. Pues si están llegando buenas cada rato, obvio que termináis asustándote, pues, ¿cachai? Sobre todo porque las intenciones no eran los mejores, y ya les conté que incluso habían capturado un par para poder llevárselo a un zoológico humano, pues, ¿cachai? Tal como lo habían hecho también con los ¿cómo se llaman estos? Aquí había otra raza del sur de Chile que también fue... Sí. Se me olvidó el nombre, pues. Que era parte de los circos humanos. Sí, pues, exacto, Sí. justamente, la parte de los circos humanos, justamente. Entonces, ya en el siglo XIX, los patagones al parecer comenzaron a encogerse. Incluso Charles Darwin, que es el de la gran teoría de la evolución, ¿cachai?, visitó esa región. Y sinceramente no se sorprendió con la estatura de los nativos, y relató que fue recibido en la Patagonia, así, por los nativos, pero su estatura pareciera mayor de lo que es en realidad, por cómo están vestidos, por las enormes botas que anda trayendo la gente, ¿cachai?, por las grandes capas de piel de guanaco, sus cabellos largos y ondulantes, y su aspecto en general parecían más grandes de lo que eran, según su relato. Algunos sí eran más altos que otros, las mujeres también son altas, pero a ese juicio no pasaban del 1,80 metros de estatura. Que bueno, igual era grande para la época, ¿cachai? Sin duda, él también lo menciona como que en conjunto sí eran la raza más alta conocida, pero no eran los colosos de los que había escuchado hasta ese entonces. Entonces, en conclusión, sobre la desaparición de estos gigantes, pareciera que se habrían estado cruzando y mestizando con razas más normales de la zona austral a lo largo de todos estos últimos 3 siglos, y así gradualmente, generación tras generación, se redujo su estatura. Pero bueno, lo importante no es si realmente hubo o no hubo gigantes en el sur, tampoco si existió el Yeti chileno. Lo divertido es contar estas historias y creer que sí existieron para mantener vivo el espíritu del Chile mágico, ese Chile misterioso que tanto me gusta, y que espero que ustedes también hayan podido disfrutar con lo que les acabo de contar. Entonces la pregunta de cajón, pues, ¿conocían alguna de estas historias? Por el Rorro mencionó al Yeti de los Himalayas, sí, pero casi al mismo tiempo, Sí, pues típico que siempre se escucha el abominable hombre de la nieve, el Sasquatch, que también te lo tira la cultura pop, pues, weón. Yo lo cachaba por Monsterín, pues, weón. claro. Exacto. Bienvenidos al Himalaya. Claro, Y weón. lo invitaba a comer helado, ¿Verdad, weón? Lo invitaba a comer helado, weón. Culeado intenso. Si nos vamos al tiro al parte intenso
¿Tú crees que existe o no existe? Yo te diría de una que sí, pues, weón, si puta, si se demostró que existieron los dinosaurios, que eran las tremendas weas, weón, con los huesos, ¿por qué chucha no va a haber un mono que era de 2 metros, o ni siquiera mono, un otro ser como humanoide, por así decirlo? ¿Por qué no, pues, weón? Siempre queda como esa duda del por qué no, weón. Uy, pues si la gente fue evolucionando por la teoría de Darwin. No sé, pues teníamos más pelo, después tuvimos menos pelo, pero eso era solamente la gente que estaba en los valles. Pues. Pero por ejemplo, a lo mejor esa misma gente. Oye, hay algunos que necesitaba- están quedando pelados, weón, incluso. Básicamente son un ser más evolucionado. No puede ser. El mestizaje, weón, sí. Los últimos 3 siglos. Exacto. No, claro. No, pero es eso, ¿cachai? Porque al final de cuentas, a lo mejor sí, pues, exactamente hubieron esos humanoides que tuvieron un desarrollo al principio que no tenían contacto, pero con las condiciones en las cuales vivían, obviamente su cuerpo se fue adaptando. Claro, Y sí. después, a medida que fueron Totalmente. conviviendo con más civilizaciones distintas, obviamente se fueron adaptando y claro, el mestizaje ahí, yo cacho que es. Pero, Perro, A y en todos, los aparte mismos que hay humanos, un- weón. hay un eslabón perdido, pero se piensa pues. que es uno, pero en volada fueron Exacto, canas. Weón, en los mismos ¿Por qué- casos de los por qué humanos. por qué? Disculpa que te No, dale. por ejemplo, como tú decís, por mesticismo, porque se supone que todos venimos de la misma especie, ¿por qué somos tan físicamente diferentes? Po, weón? Entonces, debe ser de eso mismo, pues, de que no hay un eslabón perdido, deben ser probablemente varios, ¿cachai? Claro. Como te digo, en los mismos casos del humano, weón, había un récord Guinness del que el más alto de la historia, que era un hombre, medía como 2 metros 90, no tengo el dato exacto, pero era como 2 metros 90, 3 metros. Pero que fue un caso particular que había en la historia, pues, weón. Pero era un ser humano, pues, Sí, weón, pues, si en que algún alcanzó punto de esa la estatura. historia, o sea, por lo que entendemos, todos venimos del mono, ¿vale? De hecho, Darwin es uno de los principales autores de esa obra, pues, ¿cachai? Todos venimos del mono, pero no significa que una raza de mono en particular fue la que se desarrolló, Claro, ¿cachai? exacto, Sino claro. que la vida se empieza a abrir camino, empieza a dar pasos a distintas evoluciones, pero son varios grupos de monos los que empezaron a levantarse en ese minuto, pues. Claro. Que en las etapas más tempranas incluso, los monos más evolucionados también se afilaban con los monos no evolucionados, pues, ¿cachai? Entonces Sí, igual La hay un híbrida. mensaje, ¿cachai? Sí, pues, igual había tal un, cual, había un tipo de emparejamiento incluso interracial, ¿cachai? Hablando de razas de humanas prehistóricas, pues. Entonces sí, pues súper normal que de a poquito el mestizaje vaya dando paso a muchas ramas de la evolución, pues, ¿cachai? Que son como evoluciones, como paradojas, ¿cachai? Donde incluso lo que más sabemos es que, por ejemplo, el Cromañón se enfrentó en un minuto al Homo sapiens, pues, ¿cachai? Fueron batallas como territoriales, por decirlo así, pues bien, ¿quién era el que iba a evolucionar al siguiente paso? Y a raíz de eso, el que obtiene la victoria, según entiendo, es el Homo sapiens. Y gracias a eso se termina convirtiendo en el Homo sapiens sapiens, pues, ¿cachai? Exacto. El que ya no solo vive, sino que es consciente de su existencia. Disculpa, Eso el gracias Cromañón era al- el a la cavernícola, evolución, ¿cierto? po. El que tenía como las Sí, cejas porque como tiene Saiyan. más rasgos de monos, por decirlo así. Tenía las cejas de Del Saiyan 3. Sí, este weón aprendía con referencia brígida. Con los Que bueno, animales. si lo vemos así es como los animales evolucionaron, po, ¿por qué los seres humanos no? O sea, si hay un chancho, hablando de chancho, en el sur, los chanchos son peludos, po, weón, porque tienen que vivir en ese clima. Po. Ajá. Los elefantes, que antes de un elefante era un mamut, po, weón. Claro. Entonces, esa weá de la evolución, si los animales lo tuvieron, weón, la gente igual. Po. Hay señales de los rasgos evolutivos, pues, y a todos los niveles, ¿cachai? De la mosca que corre ahora, weón, no es la misma mosca de 60 millones de años Sí, atrás, po, pues, ¿cachai? los gatos, po. Los gatos también, Los son perros perros. domesticados que se empezaron a volver chiquititos, Sí, po. Ujú. Entonces, Las mezclas. Volvemos exactamente por a lo el mismo. mestizaje, pues. claro, y cada vez perdemos más el pelo, po, porque Porque mira, Camilo fue casualidad. Sigo pensando lo mismo, estoy más evolucionado. es más intervenido genéticamente. Exacto, no. Oye, en otro nivel No necesitamos pelo ya. No, pues, cada vez menos pelo. El planeta es más. Está Más más caliente cada vez, caluroso, sí, sí. entonces. ¿Viste? menos- Estoy evolucionado. Y Se si te esta alargan gente. los tiempos. Está llegando el tiempo. Sí, pues, si vivían en la nieve, weón, tenías que andar abrigado. Aparte que ya no queda nieve, pues, Sí, weón, pues, entonces se partía, pues, weón. Entonces tuvieron que, a lo mejor se extinguieron simplemente por eso, pues, weón, porque Sí, pues. no tenían con qué alimentarse, no tenían con qué reproducirse y
cagaste, ¿no? Te fuiste muriendo de hambre, ni siquiera porque se extinguieron. Sí, ojo, yo me estaba revisando el teléfono porque me acordé de la historia de los gigantes. Y recuerdo haber escuchado que muchas historias que cuando se construyó allá en el sur, en la Araucanía, el túnel Las Raíces, que por eso estaba mirando en el año, no me acordaba, que en el año 39 se construyó el túnel Las Raíces. Y hay varias evidencias que son fotográficas, obviamente no se sabe si eran, pero muchas historias de personas que decían que trabajaron con muchos gigantes para construir el túnel Las Raíces. Está buena esa historia, Sí, no la conocía, es weón. más, si me acuerdo de haberla escuchado en varias oportunidades cuando obviamente uno estaba allá, pues por eso me hacía la memoria en qué año había sido. Pero en el 39 que habían trabajado con muchos gigantes para ayudarles a construir el túnel, porque tú cachai que para subir, no sé, 3 metros, que era la hueá de alto, no alcanzaban, pero los gigantes sí alcanzaban sin ningún problema y les ayudaban. Entonces ahí obviamente quedaba la duda si eran extraterrestres o si eran justamente personas que eran Los gigantes. los gigantes. Aparte, puta, bueno, claro, estamos hablando de 1500 ya, ¿no? Sí. El espectro de gigante a lo mejor era totalmente distinto, weón. Sí, pues por eso la acotación de Charles Darwin, ¿cachai? Que él dijo, sí, weón, son los weones más grandes que he visto en la vida. Pero son de 1,80 m, pues, ¿cachai? Pero al weón lo habían engrutido en que medían 3,5 metros, pues, ¿cachai? Entonces igual se sorprendió, pues, pero igual alguien se dio la paja en su minuto de medir, ¿cachai? Y no creo que todo sea charlatanería pura, pues. Al fin y al cabo, claro. cuando una weá suena muy fantástico es porque la verdad estaba a medio camino, ¿cachai? Sí, claro. La weá ya no medía 4 metros, weón, y levantaba piedra en el hombro y la weá, pero weón, si medía 2,5 metros igual es caleta, Claro, weón, weón. ¿cachai? Al día de hoy un weón de 2,5 metros sigue siendo alguien extraordinariamente gigante, pues, ¿cachai? Para el resto, pues. Claro. De hecho, yo me acuerdo que mi papá me decía que cuando él era chico, 1,80 m era una persona súper alta. Y hoy día, como que. Hoy en día se El normalizó. tache es como 1,80 Se m. normalizó. Sí, O sea, aquí en Chile, o sea, pero ¿cuánto es en Chile la media? 1,75. 1,75. Bueno, normal, o sea, un 1,80 es como normal, hasta 1,90. Y hay pueblos que son es más alto. chicos incluso, Sí, pues, ¿cachai? Pero bueno, tan como dijo el Jonathan, pues weón, así como te digo, quizás exageraban la altura, que un weón de 5 metros y weá, pero por ejemplo hoy en día había jugadores de baloncesto de 2,10 metros, 2,20 metros, Pero como que si te nada. ponía a pensar, Sí. bueno, una persona que mide 1,60 y mira un weón de 2 metros. Sí, pues, weón, Claro, claro. desde la perspectiva de haber Ahí está el sido- relato también del weón que mencionaba que, no sé por qué él se paró al lado de un patagón Claro. y que llegaba a su cabeza hasta la cintura, pues tú has llegado una vez con la cabeza a la cintura. Pará, La altura mira, weón. La altura mira, weón. Pasa palabra, pasa palabra, Camila. No decir nada. ¿Quién más quiere responder? No comían mucha piña. Eran 3 metros, pero no más arriba. Puta la verdad. Se desvirtuó. Siempre pasa eso, weón. ¿Qué partida estás hablando de partida, weón? Oh, la weón. Así, para aclarar, no. Que claro, Que claro, no. Me tontería. Pero lo he pensado. Di la pulenta, lo he pensado. No, no lo he pensado. No he llegado todavía a ese. A ese nivel, a ese level. Sí. Bueno, ahora volviendo al tema de la historia en sí, weón, que la señora haya tenido la oportunidad de que su historia se vaya transmitiendo de generación en generación, de que tuvo contacto realmente con una criatura mitológica, por así entre comillas, encuentro la raja, pues, weón. Sí, porque si al final no sabemos si esto es verdad o mentira, ¿cachai? De No hecho, tenemos idea, dejemos hoy en claro. día vos le intentáis sacar una foto a un ovni y lo grabáis con el celular más de perro que tenéis, sí, pero Exacto. sigue siendo, ¿cachai? Evidencia, menos en 1958, pues weón. Sobre todo los relatos tenían la calidad de ser orales solamente, pues entonces no sabéis si era verdad o no era verdad. Pero que existan los relatos igual te deja la puerta abierta, pues, ¿cachai? Porque en el caso de que realmente hayan existido, ¿qué más cosas existen, pues, weón, cachai? Exacto. Como yo les decía, tengo un capítulo casi aparte sobre Nahuelito, sobre Ness y sobre los monstruos de las lagunas de la Araucanía, ¿cachai? Son los monstruos de las lagunas aztecas. Que también, pues, pareciera que todos fueron estos plesiosaurus, ¿cachai? Que son como dinosaurios marítimos que quedaron atrapados en los lagos. Tienen una fuente real de por qué se mantuvieron, pues, ¿cachai? Entonces, esto también puede haber sucedido. Puede que todavía existan. O sea, yo ahora igual lo veo súper difícil.
Sinceramente creo que este es un relato ya antiguo, no creo que al día de hoy, ¿cachai? Con las tecnologías que tenemos para poder observar cosas, no nos hayamos dado cuenta de que existen, ¿cachai? Porque tendrían que ser muy buenos para esconderse, tendrían que ser casi los campeones mundiales de la escondida, para que no ser encontrados en el día de hoy. Literalmente, O que sí lo hayamos encontrado y nos siguen ocultando cosas. Sí, pues ahí va. La de otra- plano, la otra ahora son más de conspirativas, hecho, la de plano con Esos el, 4 capítulos. con el tema de Andinia, ¿cachai? Y otro tema que tengo guardado por ahí para adelante, que Andinia es la puerta al subsuelo, pues, ¿cachai? Andinia es la puerta al subsuelo y ese subsuelo está conectado con la ciudad de los Césares y que puede que este sea el lugar de común acuerdo donde viven estos animalitos, ¿cachai? Y esta hueá conectaría la Antártida con Australia, así para que se hagan una idea de que es un mundo subterráneo completo, ¿cachai? Estaría terrible, weón. Esas historias podrían venir más adelante. Sí, no, podrían venir no más problema, adelante, pero ¿cachai? estamos Pero bien. Adelante, weón, sí. podrían seguir existiendo efectivamente estos seres, Sí, po, weón. Ahora lo que yo también creo que cuando tú pasas una historia de voz en voz, a lo mejor se va transformando, uno va exagerando. Por ejemplo, cuando decís, oh, no sé, la historia de Espartaco, que mató a 100 soldados, el que la cuenta, no, así que mató unos 100, unos 200. Oye, al final terminé contando la historia, el culo mató como a 15.000 Jugando como a la personas. memoria casi. Mató a mí. Pero lo que sí me llama la atención es que hay gente que cuenta esta historia transmitiendo información, porque no recibían, así como nos hicieron famosos. Por lo primero no se le ofrecía fama a la gente, porque por ejemplo hoy día la gente cuenta cualquier weá en YouTube, weón. Por hablar weá Sí, te van a sí, mentir, weón. ¿cachai? Pero en ese tiempo este periodista que fue a entrevistar a esta Como el señora que perro que vivía en la habla, montaña, como que El perro que habla. claro, La- ¿para qué le iba a mentir? Ese es como mi cuestionamiento. ¿Qué iba a ganar la señora contando una historia falsa a un periodista que le fue a preguntar si ella conoce alguna weá media rara? Sí, po. Sí, esta es una historia que viví, Y si esa weá se repite 10 veces, weón, las probabilidades de que estén todos curados, todos drogados, era baja, po, weón. Entonces, debe haber verdad. Pero es que, ojo, si ahí también cae en otro capítulo que hablaron ustedes sobre el tema de los fantasmas, pues, exactamente lo mismo, que varias personas, por ejemplo, en un lugar X les haya pasado exactamente lo mismo, o sea, bueno, y en varias oportunidades y circunstancias distintas, bueno, o sea, algo de verdad hay en el relato, pues, ¿cachai? Claro. Y hoy en día también tenemos otras perspectivas de cómo funciona la realidad también, pues, ¿cachai? De que puede que efectivamente incluso no vivan la misma realidad que nosotros, estos seres mitológicos, ¿cachai? Pero existen una realidad paralela, ¿cachai? Que tal vez en pequeños lugares del planeta, en ciertos lugares muy específicos, ¿cachai? Por milisegundos, ¿cachai? Se dejan ver estas criaturas, Sí. ¿cachai? Que traspasan de realidad en realidad. Y eso ¿Cachai? Sin abandonar ellos tampoco su realidad, sino que una pequeña ventana donde se puede mirar y tú decís, concha tu madre, nunca he visto algo como eso, po". Pero no significa, ¿cachai? Que esté vivo en nuestra misma realidad, sino que hoy día entendemos tan más amplio el concepto todavía, ¿cachai? El concepto de que puede ser vivo pero no corpóreo para nuestra realidad, ¿cachai? No quiere decir que no exista o que exista también. Sí, pues. De hecho, a eso quería apuntar un poquito porque yo recuerdo, digamos, dentro de algunas de las pistas de YouTube que tenía, ¿cierto? Hay un capítulo donde Salfate, digamos, menciona acerca de ¿cómo se llama? Una historia, voy a mencionarlo así como historia, no sé si es bueno darle ese nombre, ¿cachai? Pero finalmente él explica, ¿cierto? De algunos avistamientos que se habían mencionado de humanoides, ¿cierto? Que de dimensiones titánicas, weón, en Medio Oriente, ¿cachai? Entonces, claro, la historia no es, digamos, conocida por todos, ¿cachai? Pero ya, digamos, te da una idea de que no solo es en ciertos lugares, ¿cachai? Que puede existir, sino que puede ser más amplio. Que lo hayamos visto o no, o que lo sepamos o no, eso ya... Sí, de hecho, para mí ya es un avance que podamos hoy día hablar de realidades distintas, de realidades paralelas, y lo hablamos con naturalidad, weón, como si fuera una weá que vimos en los Avengers, weón, y la weá así como que Se popularizó. se por eso. popularizó, se socializó, ¿cachai? El conocimiento, pues entonces ya el día de mañana puede que estéis parados frente a una weá desconocida que no habéis visto nunca, pero tenéis la visión más amplia de qué puede ser la respuesta, ¿cachai? Y una de las respuestas es que efectivamente exista, ¿cachai? Yo, por ejemplo, sobre este relato que les conté sobre el ñepo, sobre el yeti chileno, no creo que no hayan sido por nada. O sea, yo definitivamente puede que tal vez se encontraron con los últimos atisbos de estos grupos, ¿cachai? Tal vez
quedaban los últimos 5 weones, ¿cachai? Y los vieron pasar, y por desgracia y por mala cueva, hasta ahí llegó su punto en la evolución, ¿cachai? Si no Claro. recurrieron al mestizaje y desaparecieron nomás, pues, ¿cachai? Pero no quiere decir que no hayan existido nunca, pues, weón, o sea, que solo sea un invento. De hecho, yo estos relatos igual los corté un poco, porque, por ejemplo, para la señora que les conté, ella sí menciona que ella no estaba sorprendida con la agua que estaba pasando. Ella decía, esto para mí es normal porque la gente del sur sabemos cosas que ustedes no saben, ¿cachai? Que ustedes no viven, nosotros sí las vivimos, entonces para mí, bueno, mi papá me contaba sobre esto, mi abuelo me contaba sobre esto, entonces como que no entendía el revuelo de por qué los santiaguinos, ¿cachai? Santiaguinos sorprendidos por el Yeti y la weá, ¿por qué andaban buscando algo como esto, ¿cachai? Si para ella era común, ella ni siquiera dudaba de la existencia de la weá. Su abuelo hasta le iba a mostrar un pelaje que tenía sobre los seres, pues, ¿cachai? Pero puede que haya sido una mala cueva de que eran los últimos 5, pues, weón. Claro, y para eso se metieron 2. Y claro, y a lo mejor ni siquiera los mató un humano, ¿cachai? Porque se habría hecho famoso el weón mostrando las pieles y no sé qué, pues, ¿cachai? Puede que se lo haya comido hasta un puma los weones, pues, ¿no? Puede que se hayan ido hocico caminando entre la nieve, ¿cachai? Cayeron por un barranco y quedaron congelados, pues. Ahora Murieron de empieza a hambre, aparecer, po. weón. Sí, murieron de Ahora hambre. empieza a- Weón, siéndole súper sincero, cabros, ya tirándolo más para el lado drástico, por así decirlo, qué bueno que haya quedado en mitología lo de estos seres. Que te lo digo, porque si hubiera sido para la realidad de que efectivamente se comprueba que existen, o que alguien los vio, o se toman fotos, etcétera, entrar a la maldad del humano ya, pues, weón. Entrar a puro hacer daño a esos seres que quizás nunca te hicieron nada, pues, weón. No sé si me cachan la idea. Ah, como. Te entiendo, Era como un poco de Yalo el circo. Es como la película Cazarlo de para película sí, King Cazarlo. Kong, Es la sobre típico eso, King sí. Kong, pues, weón, que fueron a buscar al King Kong a la isla y lo hicieron cagar acá en la ciudad, pues, weón, ¿cachai? Entonces, ¿para qué lo sacaste de tu hábitat? Po, Exacto. ¿cachai? Si su hábitat era otro. Po. Sí, claro. Es como, ¿para qué viajar a lo abominable hombre en las nieves de la nieve? Po, cuando de ahí arriba, La nieve de la Sí, Al desierto. de la ir allá a la estación central, hermano, ahí, ¿cachai? Para que coma su paipa. Que un poco lo que hace un zoológico, po, weón. Sí. Porque muchas veces son rescate y toda la weá, pero el trasfondo del zoológico es traer animales a un hábitat que, Y eso es realidad. que es de pues, entretención. Y para que todos lo vean, pues, Sí. iba a cobrar por eso, Mm. además. Sí, pues y en este relato también, cuando yo les conté sobre la cacería a raíz de lo que se había publicado en el diario, también salieron los charlatanes de la época, o sea, tampoco es una wea nueva de quien quiere solamente figurar, ¿cachai? Claro. También venían partes del relato en el cual ellos contaban que habían ido de cacería y que habían encontrado, que habían escuchado unos ruidos súper extraños, ¿cachai? Como de bestias grandes, y que habían caminado por la nieve y habían encontrado estas súper pisadas, ¿cachai? Y después, bueno, así como 20 años después, cuando les volvieron a preguntar sobre el tema, porque al final, quienes investigan y quienes se dedican al folclore le hacen un seguimiento a los weas, ¿cachai? Y tratan de contactar a la gente, al hijo de la señora que salió entrevistando en su minuto, Hacer una ¿cachai? investigación sobre... Y el weón llegó a confesar de que dijo, weón, ¿sabéis qué? Era todo weón. Todo lo que yo les comenté sobre las pisadas y la weón, era weón netamente para poder incentivar el mito, ¿cachai? Y para darle más color a la tele, weón. Claro. Pero Aparte que dijo, eso es turismo, toda la weá. claro, pues exacto, pues dijo que weón no se arrepentía de haberlo hecho por el lado de la charlatanería, pero esa era la parte de él, era la charlatana, pues, ¿cachai? El relato de la señora no lo sabemos, pues weón. Eso Claro. queda la puerta abierta si tú creías o no creías en el asunto. Claro. Claro. Sí, pues yo me imagino eso, que como que pasa un poco esta guau, cuando alguien te quiere contar algo en serio, me tinca que la señora estaba contando una guau con la que vivía. Porque pero yo no viví en el sur, soy santiaguino 100% y mi familia 100, ¿cachai? Pero cuando vamos al sur, tu abuela ha visto guas que no, ni siquiera te ha contado a vos, pues, ¿cachai? Entonces, si es tu abuela que vive ahora, que vive en un lugar en el sur que no es tan lejano a... O sea, no está tan... Porque al final me imagino que en su tiempo sí, pues, pero... Si ella vio weá, ¿por qué más atrás o en lugares más retirados de la civilización no pasaban weá? Cuando lo mejor es que no sepamos, la gente también se lleva sus secretos, pues como que de verdad... Imagínate, esta señora contó la weá y la gente fue a cazarlo. Entonces la vieja que no cuento ni una weá más, No, pues, no le puede no. decir a dónde, o que a lo mejor si ella sabe ya están donde vivían, pues. Entonces como no le voy a decir a dónde están, pues si capaz que se los piten y los locos no están haciendo nada. Sí, pues exacto. Entonces pasa con todas las weas, pues entonces... O lo otro también, pues justamente de que ella lo encontraba tan normal, que es como, bueno, es que me crucé el otro día con un weón que medía 2 metros. Pero bueno, para nosotros como, un weón de 2 metros, listo, chao. Sí. Y seguís tu camino, ¿no? Entonces claro. a lo mejor tampoco le encontró una importancia a ese hecho.
Pero es verdad, weón. Yo creo que hay estas cosas que no sabemos que se han ido a la tumba con gente, pues, Sí, Sí. porque Para no nuestra hacerle primera reacción es ir a cazar la weá. ¿Cachai? la El verdad, de entenderlo, ¿cachai? No intentar respetarlo, buscarle como una comunidad, mejor comunidad entre nosotros y ustedes, ¿cachai? Claro. La primera oportunidad que tenemos es como vamos a cazar la weá y la matamos, le ponemos un escopetazo y la exhibimos, ¿cachai? Y figuremos. Claro, y figuremos, pues, Sí, exacto, es como fama Y fácil. ojalá descortarle la cabeza y dejarlo como estandarte ahí en la pared, weón. Sí, pues igual nuestra reacción, weón, es la peor para este tipo de situaciones, pues, weón. Ojalá que nunca pillen uno si es que todavía quedan, pues, ¿cachai? Claro. Eso digamos. Lo que me causa así como extrañeza es que realmente así como, por ejemplo, los que quisieron llevar al zoológico como se murieron en el camino. Y ahí no podía ir, por ejemplo, no han mostrado los cadáveres de la weá. Es como que a veces me causa como... Porque una cosa es que se los quisieron llevar y se murieron. Ya como, ya, entonces botémoslo al mar. Como que si yo, weón, si quería hacer esa maldad, por último llevaría el vestigio de la weá para que me crean, pues, ¿cachai? O sea, como que hay ciertas cosas que cuento que hay buenas que son muy charlatanes. Porque, por ejemplo, este mismo viejo, oh no, yo vi unas pisadas y toda la weá, y como ya vamos a ver las pisadas, pues aparte que no las han encontrado. Pero hay historias que no exageran, po, que no exageran porque como yo no lo capturé. Por ejemplo, si me dijo mi papá o no sé con quién estaba, ¿no? El esposo, todo lo que era, El esposo. lo apuntó con la escopeta. La exageración es decir, no, mi papá salía a cazar todos los días, loco, pues ya esa weá se sido como exagerar. Pero era que los vio comer y se fueron, puta, cualquier animalito va a hacer lo mismo. Sí, pues no estaban haciendo nada. No estaban haciendo andaban en nada, la pues. suya, no, claro. Entonces como que encuentro cuando dicen, no, que yo lo capturé, que yo lo vi esta weá, ya para mí esa weá es charlatanería cuando no hay evidencia. Sí, Pero no significa que hay gente que sí te cuenta historias reales, weón. sí. Porque no exagera la weá y no quiere fama, sino que le fueron a preguntar y como que, weón, de buena fe contó la historia. Sí, Y después se también. fueron los weones de otra cosa, po, ¿cachai? Que después nos ponemos weón como civilización. A mí igual, por ejemplo, cuando vamos al sur y nos cuentan la historia de los duendes. Yo los duendes sí o sí creo. Hay cosas de los duendes que no creo, hay cosas que sí de los Y duendes. no queréis ver uno tampoco. Pero no quiero verlos, ¿cachai? Esa weá me pasa, que es como... Me consta que existen. Hay gente que ha tenido, hay gente que le creo y hay gente que exagera. Pero no me gustaría tener... No quiero contacto. No, pero no quiero la experiencia de. No, Sí, gracias. Porque puede ser paviano o puede ser traumática la weá. Entonces, si existen, dejémoslos piola. Si no se han querido dar a la luz es por algo, po, weón. Sí. Y respetemos a weón, ¿cachai? Claro. Soy de esa idea, weón. Si no te wean, Si no me lo vayan wean a nadie, yo no voy a ir a wear a nadie, vaya, Sí, weón. no, yo como les contaba, para mí el relato es suficiente. Sí. Yo no necesito verlos, ¿cachai? Necesito tener así como una experiencia uno a uno, un cara a cara con un Yeti, weón. No es necesario, weón. Pero me encanta el relato como te abre la mente, ¿cachai? Para decir, weón, que todavía, weón, que no conocí, ¿cachai? Y todavía sigue escuchando historias que no tenés idea si se van a comprar o no se van a comprobar, ¿cachai? Pero la historia en sí misma se vuelve rica, ¿cachai? Como que el relato se vuelve patrimonio en sí. Eso es lo que me va gustando de este pequeño Ese mismo historia. tal el paréntesis que quería hacer, weón, que estáis dando cuenta de. Vais dimensionando la necesidad del ser humano también de tener estas historias, pues, weón. Básicamente va a ser una fogata o en el mismo grabándote en el psiquiátrico contando historias, weón. Exacto. Pero que el humano las necesita, pues, weón. Pero Porque, estamos sí, volviendo al tema de si son reales o no, me importa una raja, pero tú te caes con lo opulento que es el relato, pues, ¿cachai? Exacto. Sí. Aparte, Lo que como más se rescata. se repiten en distintos lugares. Yo iba también a apuntar ahí, weón, de que justamente, pues, de que hablamos del Yeti en el Himalaya, ¿cachai? Del Sasquatch en Canadá. Como la weón. religión, a mí lo ligué con la religión, weón. Sí, porque Con es que igual como sí. hablamos la otra vez sobre los dragones, Claro. weón, sobre el apocalipsis, sobre el Génesis, ¿cachai? La Sobre serpiente. la serpiente y su importancia, weón. También sobre el El diluvio, Thor, el ¿cachai? Zeus, Hablamos weón. sobre el diluvio la otra vez. Y al final cuando un relato viene desde distintas fuentes, la verdad está medio camino, weón. Entonces, yo creo que sí realmente eran parte de nuestra coexistencia. Tal vez ahora no lo son y ojalá que no lo sean tampoco, ¿cachai? Por la maldad que estábamos hablando, pero igual es bacán, pues es bacán que si empezáis a conectar los puntos, igual tiene sentido la hueá, ¿cachai? Tampoco parece un disparate porque sí, pues weón. Y si no, la historia igual es entretenida. entretenida. weón, y Es vaya- sabrosa, po, Sí, weón. pues, weón, Va a hacer cagar de miedo a los cabros chicos, igual es entretenido, weón. Vaya al bosque y les decís, weón, cuidado con el ñeco. Y ni siquiera los cabros chicos uno mismo, vais cagados de miedo en la noche, weón. Porque Son sabrosas. son historias tan sabrosas y de repente os decís, siguen haciendo la sirenita live action con Chetumare teniendo más historias, weón, que son súper preciosas. Weón, pero si ahora
van a sacar otra live action de Disney. Entonces, como tenéis historias para sacar weas entretenidas, entonces como... Vamos a sacar Hércules ahora. ¿Creáis o no creáis? La wea como mito o como historia es la raja, weón. Entonces, por último, explota la Son wea. recursos que no han sido explotados. Sí, Exacto. ¿sí? Hasta ahora. No lo habíamos dicho, pero vamos a sacar un psiquiátrico cositas. flix. ¿Cigático Films? Psiquiátrico flix. No, pero estoy bien. Buena cosa. No sé Buena qué historia. mandemos la chucha, pero vamos. Ya, lo dejamos hasta aquí. Sí, está bien. Vámonos a la suya. Está bien, bueno. Buen capítulo, buena historia. Bueno, Sí, lo tiene que seguir trayendo, que no callamos, ni una weá, yo con el camino nada más. Pero de eso se trata, po, weón. Si no, le hablaría a la sirenita, po. Sí, claro, está lleno de esas weas. Ya, nos vamos a la chucha. Gente, dele like, lo tengo acá, el loco lo está utilizando a todos. Tienen que darle like. Tengo ahí el loco apuntándolo para que nos sigan, para que compartan. Y nos vemos la próxima semana. Nos vimos. Chao, Ojalá gente. con otra ropa. Se cambian de ropa.